Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube un nuevo material y contenido al mismo a aquellas personas que aún no lo hacen, invitándoles para que hagan sus comentarios a través del canal y así interactuemos a través del mismo, recordándoles para que inviten a otras personas a que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, estamos analizando los aspectos fundamentales para la salvación. Aspectos fundamentales para la salvación. Según San Lucas 19, versículos del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En esta oportunidad vamos a estudiar el fundamento número 13. Aspectos fundamentales para la salvación, fundamento número 13, y es dado el título La fe. Extraído del versículo 9. Siempre hacemos la lectura entre los versículos del 1 al 10 de este capítulo según San Lucas 19 para hacer un contexto, pero vamos estudiando versículo a versículo y extraemos de ese contexto el versículo donde vamos a hacer el énfasis de el fundamento que vamos a estudiar. Y en este pasaje, en esta oportunidad, vamos a resaltar el versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cuanto él también es hijo de Abraham, refiriéndose a quién, a Zaqueo. Jesús no lo está refiriendo como hijo de Abraham por su genealogía, por la genealogía de Zaqueo, sino por la fe. Pero vamos a hacer como un estudio acerca de la fe. Sí, en Hebreos 11:1 leemos cómo define el escritor de la carta a los Hebreos la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
pero vamos a traerlo como a nuestro diario vivir. En muchas veces, sin darnos cuenta, nos encontramos con hechos y circunstancias las cuales nos dan la confirmación de que esos mismos hechos son hechos de fe. Uno de los ejemplos que quiero traer son los Juegos Olímpicos. Estos se originaron aproximadamente en el año 770 antes de nuestro Señor Jesucristo. Se originaron en la antigua Grecia, en la ciudad de Olimpia, sede de las estatuas o las deidades de los griegos, llamados dioses del Olimpo, comandados por el dios de los griegos Zeus, celebrándose cada 4 años aquellos Juegos Olímpicos. Estos se celebraron durante más de 1000 años consecutivamente y eran eventos de gran importancia, marcando así el inicio del calendario griego. Se combinaban las celebraciones religiosas con competencias atléticas, promoviendo con ello la paz entre las ciudades-estados griegos. Los Juegos Olímpicos se suspendieron aproximadamente en el año 393 después de nuestro Señor Jesucristo. Fueron suspendidos por el emperador romano Teodosio I, quien los consideró paganos. Luego los Juegos Olímpicos fueron reactivados e impulsados en el año 1896, celebrándose cada 4 años como anteriormente. Y cada 4 años se celebra en un país diferente como anfitrión de estas justas deportivas. ¿Por qué traigo a colación los Juegos Olímpicos? Porque se terminan unos Juegos Olímpicos y dicen dentro de 4 años. Eso es fe. Quizá ellos no tienen fe en Dios, los que dicen esto, pero están diciendo que dentro de 4 años lo celebraremos en tal o cual país, en tal y cuales ciudades de ese país. Y eso son actos de fe. Por actos de fe se tienen muchos deportes, muchos compromisos. Y dice, yo tengo una cita médica para el 20 de octubre. Y resulta que apenas está esa persona en el mes de febrero, pero está creyendo que en octubre, el 20 de octubre, va a ir a esa cita médica que necesita ir. Porque lo que Lucas, según San Lucas, está relatando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 de este estudio que estamos realizando, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, refiriéndose a Zaqueo. Ahora, intempestivamente, entra aquí Abraham, mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Y nos podíamos preguntar, ¿qué tiene que ver en este asunto Abraham? Pues Abraham tiene que ver mucho, pero mucho en este asunto, porque cuando nuestro Señor Jesucristo está comparando y diciendo
que Zaqueo es hijo de Abraham, le está diciendo, Zaqueo tiene la misma fe que Abraham. El escritor de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo, escribió así, Gálatas capítulo 3, entre los versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice el versículo 7. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y entonces aquí ya vemos por qué Dios dice de Zaqueo que es hijo de Abraham por la fe que tuvo Abraham dependiendo totalmente de Dios. Y esta cita que acabamos de leer en la carta a los Gálatas nos traslada a Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en manera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Dalmaceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 18 nos cuenta acerca de que Dios hace la promesa a Abraham del nacimiento de su hijo Isaac y también a su esposa Sara. Y dice que ambos se rieron cuando Dios les hace esa promesa de que en su edad adulta tendrían a un hijo. Y pues ellos no creyeron. Dios les visita a Abraham en su tienda y le hace la promesa. Y dice que Dios, Abraham le visitó porque Abraham había encontrado gracia ante Dios. Abraham atendió al Señor y a dos ángeles en su tienda. Esta es una de las apariciones o de las parucías del Señor Jesús en la antigüedad. Nadie conoce a Dios, pero dice Colosenses capítulo 1,
versículos 14, 15, que Jesucristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Y dice que allí atendió a Abraham al Señor y a dos de sus ángeles, y que Dios le hizo la promesa, el Señor le hizo la promesa que Sara en su vejez concebiría un hijo. Y esto se cumple. Y lo leemos en Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7. Génesis 21, versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Amén. Allí Dios hace efectiva la promesa del nacimiento del hijo de Abraham y Sara, llamado Isaac. ¿Por qué? Porque tanto Abraham como Sara se rieron, y entonces ya ahora cuando ese hijo es una realidad, Sara se ríe por la fe en Dios, por el agradecimiento a Dios, y le ponen por nombre Isaac, porque tuvieron ese hijo en la vejez. Y entonces el fundamento que estamos estudiando, extrayéndolo de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 19:9, es el fundamento de la fe. Y entonces todo era un resplandor de luz y de bendición para Abraham. Y Abraham hizo tremenda fiesta, y con orquesta, música, globos y pólvora, luces por un lado, luces por un otro, por otro, destellos, días de mucha feria y de fiesta allí. Recordemos que Abraham no era ningún pobre, Abraham era rico en gran manera, y entonces no, él no escatimó hacer su tremenda fiesta. Pero pasados los días de aquella promesa ya hecha una realidad, de tener ya a su hijo Isaac, oh sorpresa, lo que nos relata el capítulo 22 de Génesis, que Dios le ordena a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa, a Isaac, que lo sacrifique a Dios. Y Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo y le fuera a sacrificar en el monte Moriah. Oh, tremenda sorpresa. Y Abraham se confundió y se confundió. Confundió y se confundió, pero obedeció a Dios. Y tomó al niño, y juntamente con algunos de sus siervos se fue Abraham a tierra de Moriah a ofrecer a su hijo en holocausto a Dios. Sí, esto es también una premonición de lo que Dios había de entregar a su Hijo amado Jesucristo,
Pero en esta oportunidad no es el tema que estamos tratando. Estamos tratando el tema del fundamento para la salvación, la fe. Y entonces Abraham acá tiene ese shock de parte de Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos a sacrificar a Dios, a presentar sacrificio. El niño no sabía que lo que iba a hacer Abraham era presentarlo a él mismo, a Isaac, como ofrenda, como sacrificio delante de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 22 de Génesis, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, he aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me ha rehusado tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Eso lo leemos en Génesis capítulo 22. Y hice lectura desde los versículos 12 al 18. Usted lo puede leer todo, el capítulo 22 de Génesis. Y dice, versículos 17 y 18, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces, la fe de Abraham, pero la fe de Abraham en Dios también fue probada. Allí, cuando Jesús está diciendo acerca de Zaqueo, que hoy has llegado la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham, también estaba diciendo de una vez que la fe de Zaqueo tenía que ser probada, porque toda persona que acepte sinceramente a Jesucristo debe pasar por pruebas para que Dios, ayudándole a soportar esas pruebas a aquella persona, esa fe quede en un simiente poderoso de Dios, por Dios y para Dios. Aquí, claro, en lo que acabamos de leer en Génesis, Abraham pues recibe la promesa de Dios, pero esa promesa es que probada. Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo. Muchas veces, aquellos hombres y mujeres que venimos a Cristo, tenemos nuestro Isaac, estamos enamorados de cosas y apegados a ellas. Y de esas cosas Dios quiere que nosotros no tengamos apegos porque nos hacen daño. Dios probó la fe de Abraham
y lo halló apto, y por eso lo llama la palabra del Señor, como leímos en Gálatas 3, ¿cómo lo llama? Y sabe que por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, porque se sostuvo Abraham en lo que Dios le ordenó y fue a sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, y Dios vio que Abraham sí iba a entregar a su hijo y detuvo que lo hiciese. La fe tiene que ser probada. La Biblia no nos cuenta cómo fue probada la fe de Zaqueo, pero Zaqueo, si estaba enamorado de muchas cosas de este mundo, como lo describe aquí la palabra en San Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Cómo era Zaqueo? Rico. Seguro. La palabra no lo dice, pero seguro que Dios lo probó en la obtención de las riquezas, en tener tantos bienes. Algunas pruebas le puso Dios a Zaqueo, pero Jesucristo de una vez le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, hijo de la simiente de fe, Abraham. Y por eso dice la palabra del Señor allí en Génesis 22, que lo leímos, cuando nos dice la palabra que Dios probó a Abraham, y después de haberlo probado, Dios le hizo promesa a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿En cuál simiente? En la simiente de la fe, en la simiente de los que creen en Dios, es la simiente de Abraham, para que seamos inconmovibles. Pero la fe en Jesucristo tiene que ser probada. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 al 9, dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Quiero resaltar el versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo glorioso. Amén. Esta carta del apóstol Pedro en la capítulo 1, esta carta es abierta para todos los creyentes que estaban en la diáspora, y ahora nos toca a nosotros. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, la fe tiene que ser probada, como se prueba el oro en el horno del sufrimiento. Por eso la fe. No, mucha gente dice que cree en Dios. Claro, en Dios, claro. ¿Cómo lo va a creer yo en Dios, hombre? Bendito sea Dios que no creo en Dios. Pero ¿qué? Cuando llegan las pruebas, las dificultades, ese hombre, esa mujer, se quieren desaparecer y hasta reniegan de la fe en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? No, Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón y entreguemos nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestras aflicciones, creyendo en Dios, y a su debido tiempo Él nos exaltará. El fundamento de la fe viene acompañado con pruebas. No hay fe sin pruebas y no hay pruebas que la fe no pueda soportar. Toda persona que tenga fe pasa las pruebas y las pruebas con fe nos hacen crecer porque el Señor ha permitido que pasemos por el horno del sufrimiento y fue aprobada nuestra fe, mucha más precioso que el oro que se prueba en el horno del sufrimiento. Primera carta de Pedro 1:7 para que la tengan en cuenta. Y cómo somos guardados por la fe en el Señor. Fundamento número 13, la fe. Gloria a Dios. Es indispensable que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardoneador de los que le buscan. Amén. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, la fe no es por poquitos. La fe es apegarnos totalmente a Dios. No importan las pruebas y las dificultades que se puedan pasar. ¿Hasta dónde creyó nuestro Señor Jesucristo en su Padre Celestial? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre porque lo levantó de entre los muertos y Jesucristo vive y reina porque es la fe más auténtica y verdadera, la fe de Jesucristo. Jesucristo dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, no en las manos de Poncio Pilato, ni ninguno de los soldados romanos, ni de los sacerdotes, ni de los escribas, ni de los fariseos, en las manos de su Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida creyendo que está en las mejores manos y Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora, de esa fe en Cristo, nosotros tenemos esa simiente y por fe somos simiente también de Abraham, que creyó a Dios y lo fue contada por justicia y Jesucristo dijo de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. A ti, hombre o mujer, que has creído sinceramente en Jesucristo, que le has recibido como Señor y Salvador, también hoy yo te digo por la palabra, hoy ha llegado la salvación a tu casa,
por cuanto tu fe es también la fe que tuvo Abraham, y tu fe hoy es contada por justicia delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar según la palabra ha sido ministrada en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos por tu bendita y santa palabra. Y gracias por este mensaje de fe que has traído, Padre, a nuestras vidas hoy, y que nos aferremos a la fe en Jesucristo, no importando las pruebas y las dificultades, porque en todas las pruebas y dificultades Jesucristo nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.